Buenas noches. Vamos a hablar de Mamdani, Sohran Mamdani. Hemos demorado la consideración. No va a ser una reflexión, como dice Marceau en su interpretación de Kant, implica una doblez y perder la cosa, porque es una adecuación del concepto a la cosa, pero aquí de lo que vamos a intentar tratar es de ir al fenómeno mismo, a la cosa misma, sin la mediación de la reflexión, lo cual quiere decir dejar que la cosa se muestre con un nuevo concepto de verdad. Eso quiere decir que no vamos a hacer un análisis geopolítico desde fuera, porque entonces no estaría la cosa, sino que vamos a dejar que la cosa se muestre. Mamdani es el espíritu de la época. Hemos intitulado este vídeo Zeitgeist. Es el concepto hegeliano que Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando vio a Napoleón, lo describe así, montado a caballo: he visionado al espíritu de la época montado a caballo. Mamdani, quien lo vea, quien vea Sohran Mamdani, está visionando el espíritu de la época. Por eso, en el decorado de esta carátula que ilustra este vídeo, lo hemos puesto al lado del Joker de Gotham City, es decir, New York, y lo hemos comparado con el César de la megalópolis de Coppola y con esta figura hegeliana napoleónica del espíritu de la época. Mamdani puede ser una cosa o puede ser la otra, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Eso son valoraciones de vuelo bajo. Si vamos a lo profundo, que es de lo que se trata este vídeo, para añadir algo nuevo y no redundar en tópicos de que le ha financiado Soros y de no sé qué, no sé cuántos, algunos dicen, Juan Manuel de Prada en un artículo, que le ha llegado a pagar 37 millones de euros o de dólares. No lo ha aclarado muy bien Mamdani. Pero esto es la superficie, esto es la coyuntura, pero el verdadero fenómeno escapa a esto, a estas menudencias. El verdadero, estos son los actores que están en el tablero dispuestos, pero ellos mismos no toman conciencia de sí. Conciencia de sí tampoco tomaba Napoleón cuando estaba subido en el caballo, no era más que un peón en el gran tablero mundial, en el gran tablero de la historia del espíritu, y es desde una mirada profunda desde la que se puede vislumbrar el significado más allá de las conspiraciones y los tejemanejes. Vamos a intentarlo. Mamdani ciertamente apareció fotografiado con el hijo de Soros y, según algunos, pues ha recibido 37 millones. Es verdad que una de las tantas fundaciones de Soros, en este caso Democracia Socialista Americana, es como un partido propio, pero que está vinculado al ala radical del Partido Demócrata, Sanders, que ha avalado a Mamdani, que recuerda, por cierto, Mamdani mucho a Obama y a otros personajes de este calibre, pero también ha recibido pues otros apoyos, ¿no?, de comediantes judíos liberales que le han apoyado. En concreto, uno de estos comediantes decía de Mamdani, si encontramos aquí la referencia, vamos a buscarlo un momento, decía: sí, Ketai se llama este comediante judío, perdonen, Ketai, y abrimos comillas, toda la islamofobia que he visto y este discurso sobre el antisemitismo en realidad me hacen sentir
menos seguro como judío porque están promoviendo conceptos e ideas que en realidad no son ciertos. La comunidad judía se ha volcado en el apoyo de Mamdani. Ha habido incluso judíos hasídicos que le han apoyado, una facción hasídica de la comunidad Satmar. Es cierto que Cuomo, su rival, ha recibido la mayoría de apoyos de los grupos ortodoxos, pero quizá los ultraortodoxos, por su antisionismo, han apoyado a Mamdani. Según algunas fuentes, el 43% de los judíos de New York han apoyado a Mamdani, 43%, y ha ganado en todos los distritos, entre ellos el distrito de Brooklyn, que es la zona del mundo con más judíos del planeta y con más densidad de población judía. Entonces también ha recibido, pues aparte de judíos liberales, comediantes como Ketai, el apoyo de esta comunidad judía hasídica. Y en concreto, la mayoría de jóvenes judíos neoyorquinos menores de 44 años le han apoyado. La mayoría de judíos jóvenes, eso es una tendencia, toda la población joven le ha apoyado masivamente. De hecho, había un subgrupo dentro de la base de apoyo que se llamaba un grupo Judíos por Sojran, y organizaciones de judíos como Judíos por la Justicia Racial y Económica le han apoyado. También la asociación Voz Judía por la Paz se ha movilizado para involucrar a otras comunidades. Tenemos una declaración de Jacob Blomfield, otro judío partidario de Mamdani, que dice, abrimos comillas, los judíos antisionistas sienten la necesidad de alzar la voz contra el asesinato, la conquista, la destrucción del medio ambiente, el hambre, el desplazamiento y todo tipo de atrocidades. Continúa diciendo, esos pilares básicos de una vida estable que estén fuera del alcance de muchos y que cada vez más personas tengan dificultades para conservarlos, incluidos los neoyorquinos, que hace 30 años tenían lo que se habría considerado empleos sólidos de clase media. Daba argumentos de tipo socialista, que es otra de las razones, además de la lucha contra la islamofobia, con las que se ha presentado Mamdani y ha obtenido el triunfo. Continúa diciendo este simpatizante judío, Blomfield, eso es inaceptable y Mamdani es el único candidato que está asumiendo seriamente la tragedia y la gravedad de esa situación. Y continúa diciendo Blomfield, hablar con la gente sobre ideas cara a cara es el aspecto fundamental y sin duda el más importante de la política. Y dice, los judíos antisionistas sienten la necesidad de denunciar el asesinato, la conquista de la destrucción ambiental, lo que mencionábamos antes, y lo que mencionábamos del comediante Matt Ketai, de 36 años, que ha hecho campaña activa por Mamdani. Dice, abrimos comillas, creo en quienes Sojran, me encantan sus principios, me encantan sus ideas, me encanta su energía. De verdad que solo quiere ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Es muy raro encontrar a alguien que simplemente quiera hacer de la ciudad que ama un lugar mejor. No veo eso en ningún otro político. Y añade Matt Ketai, el comediante, abrimos comillas, en realidad es la retórica de Cuomo la que está haciendo que la gente esté menos segura. Es decir, se refiere a la retórica islamófoba de Cuomo. Y dijo que Tai, entre comillas, ha enfatizado la idea del antisemitismo, la está haciendo más prominente, cerramos comillas, es decir, que tanto hablar de eso es una manera de promoverlo. Y que Tai dice que la seguridad de musulmanes y judíos está interrelacionada. Abrimos comillas, creo que Sojran haría mucho tanto por la comunidad judía como por New York. Eso nos haría sentir más seguros.
Añade, ha sido muy interesante escuchar eso porque me sentiría más seguro con Sojran que con Cuomo, que es corrupto y está instrumentalizando la islamofobia para lograr ser elegido. Blomfield dijo que su apoyo a Mamdani era por, abrimos comillas, siento algo parecido a lo que sentía cuando Obama estaba en ascenso. Tenemos más citas de referentes judíos que han hablado sobre Mamdani. Aparecían en este caso, estábamos citando un tabloide digital, que es precisamente un medio judío, que es el ojo del Medio Oriente, en inglés, y en el periódico La Vanguardia encontrábamos, después de la victoria de Mamdani, declaraciones de una mujer judía que explicaba el porqué de su apoyo. Vamos a citarlo. En La Vanguardia es el día de La Vanguardia. Bueno, vamos a citar, se llama Luther. Vale, lo que dice, dice La Vanguardia en el Upper West Side, Hannah Luther y Chloe Linger, mujeres blancas, están indignadas con el desprecio a Mamdani por la juventud de Mamdani. Son analistas de datos y casi 10 años menores que el próximo alcalde. Y dice, no creo que sea malo ser joven en la política, puede ayudar mucho. Las empresas nos fichan nada más salir de la universidad porque aportamos una visión fresca. Mamdani es aire fresco, dice Chloe Linger. Y Luther critica equiparar a la religión musulmana con una forma de gobierno. Vengo de Alabama, abrimos comillas, vengo a Alabama, un lugar muy cristiano. Estoy harta de que los cristianos estadounidenses se crean superiores moralmente y que piensen que son intachables cuando no es así. Y aquí venimos lo que íbamos a decir, como tantos otros, Abigail Savitz Leu, de 34 años, es judía y votó al musulmán. Estados Unidos también es esto. Si nos permiten, vamos a citar las comunidades judías que han orquestado este apoyo a Mamdani con nombre y apellidos. Vale, un segundo. Vale. No olvidemos que es el primer alcalde musulmán de New York en la historia, y el equipo de campaña de Sohra Mamdani está formado por, punto uno, el director de comunicaciones Andrew Epstein, que es de origen judío, su directora de política y directora de redacción, Julian Gerson, que también lo es, su asesor principal y estratega de medios, Morris Katz, que también lo es, su asistente ejecutivo y hombre de confianza, Spencer Goldberg, que también lo es, el controlador de la ciudad de New York y aliado clave, Brad Lander, que también lo es. Por lo tanto, la victoria que decíamos en barrio Brooklyn, también el mítico barrio de Bronx, la comunidad negra, ha sido el candidato que ha ganado
en la juventud, pero también en las mujeres, por supuesto, y en todos los sectores raciales, excepto en el judío y en el blanco. En el blanco, si contamos las mujeres blancas, también ha ganado, pero en el blanco y en el judío no ha ganado, pero en el judío ha sacado el 43%, en los judíos jóvenes también ha ganado, y en el sector blanco ha ganado en las mujeres, y no sé si también en los de los blancos jóvenes, pero en cualquier caso ha sido el ganador en todos los grupos raciales, menos en el judío y el blanco. Ha ganado entre los mexicanos, entre los negros, hispanos, asiáticos, musulmanes, por supuesto, pero además ha recibido el apoyo total y masivo y rotundo de la comunidad homosexual, de la comunidad LGTB. Él se ha posicionado en contra de las leyes de las iniciativas de Trump, para retrotraer a estos derechos que se les han concedido al punto inicial en que no era así, sobre todo las leyes llamadas leyes trans en lo que afecta a menores, al deporte, al uso de los lavabos y otra serie de cuestiones del ejército, etcétera. Madani ha participado en estas manifestaciones contra las leyes de Trump para retrotraer derechos a estos colectivos, y por eso ha recibido un apoyo masivo. Se ha manifestado a favor de los derechos trans, homosexuales, LGTB, etcétera. Y esto nos llama a hacer varias consideraciones que haremos a lo largo de este vídeo. Es decir, que se ha presentado Mamdani como con varias banderas que son nichos identitarios a los que ha apelado, ¿no? Por un lado, la bandera contra la islamofobia; por otro lado, el socialismo, sobre todo en el tema de la vivienda; por otro lado, esta causa LGTB, de estos derechos que tienen actualmente legalmente, que él quiere consolidar, apuntalar, incluso ampliar, no lo sabemos. También la bandera de la comunidad judía, curiosamente, porque ha dicho que no va a permitir ningún acto de antisemitismo en la ciudad. Ha sido notoria esa fotografía en la que aparece con la kippah en la cabeza, reunido con rabinos. Ha dicho que no va a... De hecho, nada más ser alcalde, pues unas de sus primeras manifestaciones han sido condenar unas acciones de antisemitismo. Y la otra bandera que ha enarbolado es la de la causa palestina. Y hablaremos también de esta cuestión. Entonces son diferentes piezas de un puzzle aparentemente contradictorio y que él ha ido encajando. Él ha ido encajando estas casillas aparentemente contradictorias y atomizadas y disgregadas y opuestas, pero las ha conseguido cuadrar. Ha hecho la cuadratura del círculo, cuadrando estos intereses de la comunidad judía neoyorquina, que no es precisamente pobre, con los intereses, y que además es la propietaria de la mayor parte de inmuebles en la ciudad de Manhattan, y ha conseguido también pues cuadrarlo eso con su llamado al control de los alquileres, vivienda pública, la política socialista en el tema de vivienda, muy ambiciosa, con la gratuidad del transporte público. Va a necesitar fuertes partidas presupuestarias, con la bandera LGTB, que al mismo tiempo ha enarbolado junto a la bandera antirracista. Recordemos sus declaraciones para demoler la estatua de Colón que hizo en el pasado, y por supuesto la bandera contra la islamofobia y la bandera pro-Palestina. Y se ha manifestado como musulmán, orgulloso de ser musulmán. Ha participado en los rezos del viernes en Puerto Rico,
se ha hecho ver con vestimenta tradicional islámica, y este es Sohran Mamdani. ¿Y contra qué se ha enfrentado? Pues todas estas casillas que ha unido, las ha enfrentado contra un enemigo común, que es justamente el que no ha ganado y el que agrupa al principal número de electores trumpistas, que es el hombre blanco heterosexual. El hombre blanco heterosexual, el WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que era el núcleo fundacional del Estado del nacimiento de una nación, del nacimiento de Estados Unidos, tal y como se ve, por ejemplo, en la película de Griffith, este simpatizante del Klan. Este núcleo está de capa caída, que cada vez va perdiendo más influencia, se ha concentrado en torno al trumpismo. Pero lo curioso aquí es que las élites, la superélite y no la élite local que representa el mundo WASP, el mundo White Anglo-Saxon Protestant, la superélite personificada en Soros o en estos poderosos miembros de la comunidad judía que hemos ido nombrando, sus asociaciones, etc. Sanders, por cierto, pues han dado su apoyo, han preferido a Mamdani, así como medios tabloides como la CNN, que es la Corea de transmisión del Partido Demócrata. Es interesante ver cómo las superélites han apostado por él en detrimento del trumpismo, que está de capa caída. Vienen a cuento hacer consideraciones al respecto. Antes vamos a hablar un poco de la familia de Mamdani. Su padre es catedrático, profesor de la universidad, me parece en la Universidad de Columbia, y está formado, es marxista y formado en la teoría decolonial de los Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, etc. De ahí lo de derribar la estatua de Colón. Nació en Uganda, Sohran Mamdani, su segundo nombre, que ahora no recuerdo, es por el dictador comunista que hubo en Uganda tras la descolonización, en homenaje a este dictador. Y el origen de la familia, su madre es hindú, no sé si convertida al Islam, lo desconozco, y nacieron, o sea, son de origen indio, el padre y la madre, el padre musulmán, y de la comunidad Koja, la comunidad Koja de la India. La mayoría de los miembros de la comunidad Koja son de una corriente que es una secta que ha salido del Islam, que no es islámica, que pertenece a la curiosa rama secta ya no islámica, apóstata, que es el ismaelismo. El ismaelismo, hay un libro muy interesante de Lewis, del grupo Aspen, el arabista, orientalista, Lewis, libro que recomendamos, Los Asesinos. Los Asesinos es un estudio sobre de los ismaelitas, del ismaelismo, no confundir con los ismaelitas, como llaman los judíos a los musulmanes, sino el ismaelismo, ¿no? Esta pseudo religión, otro libro recomendable al respecto, pues es el de Enrique Orbén, la Gnosis ismaelí, el libro sobre la zoroastrismo y Gnosis ismaelí, creo que se llama el libro, ahora no recuerdo. Lo tenemos por ahí, ambos libros, pero no recuerdo el título. Es un libro teórico muy interesante sobre esta secta, sobre esta doctrina. Pero en el caso de la familia del padre de Mamdani, no pertenecen a esta secta, sino al sismo duodecimano, que es el mismo que hay en Irán. El mismo que hay en Irán, o sea, pertenece a la misma secta que la del régimen iraní. Y respecto de Mamdani, familia multimillonaria, su madre es actriz y productora de Bollywood y también de Hollywood,
y ha recibido financiación de Qatar para su carrera profesional. Su padre, profesor de universidad, catedráticos, una familia de la burguesía india, es un multimillonario, Mamdani, un multimillonario, no ha salido de la nada. Y Mamdani nació en Uganda, fue a estudiar árabe a El Cairo, a la Universidad de Al-Azhar. Tenía un profesor que era de los hermanos musulmanes, pero él en aquella época en Twitter nos narraba, nos contaba cómo se iban sucediendo los acontecimientos de la primavera árabe, de la revolución en la Plaza Tahrir, y él se posicionaba en artículos que escribió por aquel entonces y en sus tweets, que vivió de primera mano la revolución contra Morsi, el presidente, tras la victoria de los hermanos musulmanes. Él participó en esas manifestaciones contra Morsi, pero al mismo tiempo que tenía un profesor, que eran los hermanos musulmanes, y él hacía bromas con la barba densa, barba negra y densa, densamente poblada, que llevaba, cómo era identificado, cómo era confundido con un sirio o con un miembro de los Ikhwan, de los hermanos musulmanes. Y él se lo tomaba a broma, de una manera ambigua, pero él se posiciona tanto en contra de Mubarak como también en contra de Morsi y la deriva que estaba tomando, pero al mismo tiempo se posiciona en contra de los grupos trotskistas, izquierdistas que participan en las manifestaciones contra Morsi, porque para Mamdani, tal como explica en sus artículos, estos grupos le estaban haciendo el juego al régimen de Mubarak y efectivamente, como sucedió después, pues a la toma de poder, destituyendo la toma de poder por parte de Sisi. Parece que incurrió en inconstitucionalidades. Morsi es un tema complejo, lo que tampoco no queda duda de que la primavera árabe fue una de esas revoluciones de color, no la revolución de color de los pueblos oprimidos, de color de los que habla Spengler, sino revolución de color en el sentido opuesto, es decir, revoluciones fuera de Occidente, que Occidente desde Washington DC apoya, como la Revolución Naranja en la Plaza Maidán de neonazis contra el presidente legítimo prorruso, o contra Mubarak en el Cairo, en la Plaza Tahrir, esta otra revolución de color que fue la primavera árabe, y que se retoman ambas ahora con la generación Z. En México DC, promovida desde Washington DC contra la señora presidenta Sheinbaum, y en Marruecos, que ha fracasado porque no pudieron orientar estos tabloides digitales a estos manifestantes marroquíes que se han mostrado adherentes de la monarquía y de la patria y de la unidad nacional, y no han conseguido los que pretendían influenciarles su objetivo. Por tanto, la figura de Mamdani es ambigua. Dicen que ha apoyado a Hamas, que Hamas está ligada a los hermanos musulmanes. Tenía un profesor en la Universidad de los hermanos musulmanes. Él bromea con la cuestión de parecer por su look en Egipto en aquella época. Tuvo miedo porque era confundido como un Ikhwan por la barba y por su aspecto extranjero. Era confundido con sirio o palestino y por lo tanto sospechoso de ser Ikhwan, como era la mayoría de exiliados sirios. Se exiliaban precisamente de la Siria de Al-Assad por ser de los hermanos musulmanes, que estaban prohibidos allí, y ahora reinstaurados con el triunfo de este golpista terrorista de Al-Qaeda, Golani, recibido con alfombra roja por Macron y en la Casa Blanca por Trump, y fotografiado con Pedro Sánchez y Felipe VI, el colmo de la indignidad. Pues el Mamdani se paseaba por el Cairo
y poco antes de ser derrocado, Morsi pues retornó a Uganda. Su familia pues estaba preocupada por su situación. Tiene relación también con un extraño imán que pertenece a un linaje de conversos afroamericanos al Islam, que algunos califican de salafista, pero hay unos extraños cuestiones en su familia. Sus nietos murieron en extrañas circunstancias, acusaron de estar locos a sus hijos y fueron procesados. Son algo extraño. Pero, por lo tanto, es difícil determinar la figura de Mamdani en términos religiosos e incluso ideológicos. Es ambiguo, parece más bien un aventurero en ese terreno, más bien un político de raza, y esta ambigüedad es de fondo. No consideramos que tampoco él tenga en este campo las ideas muy claras, sino que parecía que era un espectador más que presenciaba la revolución, la primavera árabe, ¿no? Y casi como un espectador más que ha sido upado al día de esta Gotham City de New York, que recuerda tanto a la figura del Joker, ¿no? En la película Joker de Phoenix, recuerda mucho la pancarta Kill the Rich, su llamado al antirracismo cuando Joker asesina a esos WASP en el metro que atacan a una mujer, el símbolo de los patricios WASP, cómo se enamora de una negra imaginaria, también en la película, y su llamado al socialismo, ese Kill the Rich, matar a los ricos, esa revolución contra la casta política. Hay muchas reminiscencias aquí. También al César de Megalópolis, de la película de Coppola, su película póstuma, pues es muy similar, como tribuno de la plebe, un graco de los que habla Spengler, el partido de los gracos, que era el partido en Roma antigua de los extranjeros, de los esclavos, de los menesterosos, que se alzaban contra los patricios, precisamente. Y hablando de Spengler, pues hay que decir que se ha cumplido uno de los tantos otros vaticinios que lanzaba Spengler con su análisis histórico de cómo en el pasado los gracos, el partido de los gracos, el partido de los plebeyos esclavos, alió a estos pobres romanos con los extranjeros. Pues dice Spengler que sucedería lo mismo, que el Islam se uniría con la izquierda, es decir, lo que Spengler llama la Revolución Blanca, con las clases pobres blancas contra los patricios occidentales. Y lo escribe así Spengler en su libro Años Decisivos, libro que le costó la vida por criticar al nazismo. Él todo esto lo expone desde la derecha más extrema, es decir, desde el partido de los patricios, y así lo dice claramente. Hay que decidirse, por eso titula así a su libro, entre derecha o izquierda. Critica el nazismo por su ambigüedad, por su juego tercer posicionista, ¿no? Vamos a citar lo que dice Spengler. Dice, pero aún no hemos mencionado el peligro mayor. Esto está en el capítulo de la Revolución Mundial de Color, que no se refiere a las revoluciones de colores, sino a esta revolución de las razas de color frente a la opresión imperial del mundo blanco, añadiríamos nosotros, y sionista. Esta revolución de la que él ve con este gran genio histórico, analizando, inspirado en Ibn Khaldun, eso sería tema de otro vídeo, inspirado en Ibn Khaldun, y dice, abrimos comillas, pero aún no hemos mencionado el peligro mayor,
¿Qué sucederá si la lucha de clases y la de razas, es decir, la lucha de clases de los blancos pobres y la de razas, es decir, las razas de color, por eso titula este capítulo La Revolución Mundial de Color, dice, se alían un día para acabar con el mundo blanco? Y dice, ello está en la naturaleza de las cosas y ninguna de las dos revoluciones despreciará la ayuda de la otra solo porque desprecie a sus sustratos. Y dice, el odio común extingue el mutuo desprecio. ¿Y qué pasará si a su cabeza se pone un aventurero blanco, como ya hemos conocido algunos, etcétera, etcétera? Bueno, va hablando de esta hipótesis y él apuesta a que sí que sucederá. Va desarrollando la idea y está convencido de que así va a ser. Llama a una especie de César, pero en este caso al servicio de los patricios, para que acabe con esta posibilidad. Él ensalza a Mussolini como prefiguración de esta figura que él ve en un cercano futuro, ¿no? Vaticinó que el nacionalsocialismo fracasaría precisamente por esto, por no haber sabido leer esto de esta decisión. Aceptó. Vincula, por cierto, a Simón Bolívar a este movimiento también. Y por cierto, Simón Bolívar, poco antes de morir, en algo que podría ser su testamento político, lamentaba haberse apoyado en el mundo anglosajón en lugar de haber abrazado el Islam. Parece que lo dice solo en un nivel estratégico, pero dice que haberse basado en el Corán, lo dice así textualmente en una carta, les habría ido mucho mejor a su lucha. Dice Spengler en el capítulo La Revolución Mundial de Color que hay dos revoluciones, dice, abrimos comillas, una de ellas viene de abajo y de fuera la otra. Dos puntos, la lucha de clases y la lucha de razas. Y dice, la primera está ya en gran parte detrás de nosotros, aunque sus batallas decisivas, acaso en la zona angloamericana, también visionario aquí, estén aún probablemente por venir. La segunda no empezó decididamente hasta la guerra mundial, la primera iba tomando con gran rapidez tendencia y figura. En los próximos decenios combatirán ambas lado a lado, quizá como aliadas, y esta será la crisis más grave que los pueblos blancos hayan de atravesar en común, estén o no de acuerdo, si quieren tener aún un futuro. También la revolución desde fuera, es decir, la revolución de las razas de color, se ha alzado contra todas y cada una de las culturas pretéritas. Habla de un análisis histórico aquí del pasado, una morfología de las culturas como el copiado de Ibn Khaldun. Él no lo reconoce, pero sí que lo conoció, por ejemplo, el gran filósofo e historiador del nacionalismo, el autor de Naciones y Nacionalismo, Gellner. Ha surgido siempre del odio a muerte en la superioridad inatacable de un grupo de naciones de cultura, etcétera, etcétera, hubo de provocar en su alrededor, la superioridad para él, en su alrededor, en los salvajes o bárbaros, en los explotados sin derecho. Pues aquí lo tenemos. Y Houellebecq, en su libro Su misión, lo preveía de manera diferente. El Mamdani de Houellebecq, que si no recordamos mal, se llamaba Ben Abbas, ese Mamdani de origen argelino, la novela de Su misión de Houellebecq, sí es cierto que recibe apoyos socialistas, pero por lo que Houellebecq pinta su discurso que va contra Le Pen, se apoya en el conservadurismo, es decir, los patricios, como un salvamento de la civilización y apela también a César y a Roma, en este caso apela a Augusto, se compara con él de que la civilización europea va a ser rescatada de su degeneración, nihilismo y decadencia
precisamente por este César islámico, Ben Abbas, que se apoya en los patricios. Él escribe precisamente Houellebecq a la casta de catedráticos universitarios, el mundo de los profesores de universidad, de donde proviene el padre de Mandani, por cierto, y que estas élites intelectuales acaban por apoyar a este movimiento de Ben Abbas, del protagonista, no el protagonista en primera persona, pero sí el protagonista del relato, que se acaba convirtiendo en el presidente del gobierno francés, de la República, mejor dicho, que es el cargo ejecutivo real, presidente de la República Francesa, gracias a este juego de fichas, y estos patricios, profesores de universidad, le apoyan. Houellebecq habla como que son comprados, sugestionados, entusiasmados por la cuestión del orden social, por un lado, y las prebendas que vienen de Qatar, dice Houellebecq, el orden social, la estabilidad, la seguridad que trae el nuevo sistema, pero también la poligamia que les permite una vida más intensa, por decirlo así. Mandani, sin embargo, no se ha apoyado directamente en patricios, al menos en los patricios autóctonos, que son los WASP, la pequeña élite local que ha dominado hasta ahora los Estados Unidos de América. Pero sí que se apoya en otros patricios que también tienen su peso incluso mayor, no tanto el cultural, pero sí el económico, que es Wall Street, Soros, los grandes magnates, las inmobiliarias, la comunidad judía, Brooklyn, los hasídicos. Ahí tiene su sede Chabad, por cierto, que Chabad apoya a Trump. Es curioso este doble juego. En ese sentido, sí que se parece al protagonista de la novela de Houellebecq, aunque no ha recibido el apoyo de los patricios tradicionales, sí que de los patricios más de tipo internacional. Y parece que la superélite, como en la película Megalopolis, apuesta por esta especie de Joker, entre comillas. ¿Por qué? Porque genera más consenso, las élites locales están de capa caída, y es capaz de unificar a todas las fichas y generar un nuevo orden y una estabilidad que las élites locales patricias, en sus miedos, en sus pequeños intereses, haciendo el papel de poli malo, son incapaces de dotar de orden. Como nosotros, la consideración como musulmanes que podemos hacer del fenómeno es que está ahí el peligro de que estas superélites poli bueno utilicen a Mamdani y lo que significa, no como el personaje de la novela de Houellebecq, para islamizar Europa, que Houellebecq, además, desde su ignorancia, también lo vincula a los hermanos musulmanes, también, por cierto, esta secta vinculada a Occidente, salafista, que ha incidido en rebeliones en Siria, en Egipto, y que es ilegal, que fue ilegal con Bashar al-Assad, que fue ilegal también, que es ilegal en Marruecos y en muchos países islámicos por su conocida trayectoria golpista, rebelde y salafista. Es célebre aquel artículo que escribió Vargas Llosa, parecido a Mamdani, que criticaba duramente a Mubarak, se mostraba comprensivo con la primavera árabe, pero al mismo tiempo lamentaba la posibilidad de que acabara en un gobierno de tipo religioso, de tipo, él lo llama teocrático, en su ignorancia de conceptos, ¿no? Pero aquí hay una manipulación, estos llamados a instaurar el califato con el que juegan los islamófobos y en el que caen en ese juego los salafistas teledirigidos. La ley islámica, la Sharia, ya está instaurada. No hay nada que instaurar. Está instaurada ya, porque la Sharia no es una, son muchas, son múltiples. Y una de sus posibilidades es en los países no musulmanes. Y en los países no musulmanes, la aplicación de la Sharia
es acatar y respetar la legitimidad del pacto que nos hemos dado entre todos. Por ejemplo, claramente, respetad los pactos y respetad especialmente los pactos que habéis hecho con los no musulmanes. Entonces, estamos en sociedades no musulmanas, las hemos pactado y debemos respetarlas, asumirlas y defenderlas. Como por cierto fue la Comunidad de Medina, la primera constitución pluralista de la historia. Aquí hay que hacer dos reflexiones más de esta figura que es el auténtico espíritu de la época por cómo ha sabido congregar lo identitario, darle voz a este fenómeno de la identidad, de lo identitario, al mismo tiempo que encajar piezas aparentemente contradictorias. Hemos hecho unos vídeos sobre Heidegger y lo identitario y su ambigüedad, pero aquí hay que hacer dos consideraciones. La primera es dónde quedan aquellos alegatos de los islamófobos de que el Islam no cabe en la democracia. Parece que los que no caben son los trumpistas y los etnonacionalistas que con nostalgia lamentan la pérdida de las esencias castizas. Estos son los que lamentan el voto de cada ciudadano igual y que ese voto les ha dado un resultado que les descompone, que es la victoria de Mamdani. Y por otro lado, la consideración como musulmanes que nos merece el hacer de Mamdani, que tiene una valoración poliédrica, ¿no? Una cosa que debe quedar clara, hay un artículo muy interesante que fue publicado en la web de Musulmanes contra la Islamofobia, todavía sigue en el encabezado ese artículo, lo emitimos, quizá lo pongamos en un mensaje fijado al acabar este vídeo. Es un artículo muy interesante donde habla de cómo el Islam insta a respetar y acatar las leyes en los países no musulmanes y, por supuesto, en un país musulmán también, en los países no musulmanes, inclusive aquellas leyes que van en contra de lo que nosotros consideramos que es el bien. Efectivamente, para nosotros esa cuestión es un pecado, es un mal, no podemos apoyarlo en un sentido de decir eso está bien, no podemos decir que eso sea halal, el que dijera eso es un apóstata, tampoco podemos aconsejarle a alguien que vaya por ahí, ni mucho menos aún obligarle a alguien que vaya por ahí. Pero lo que sí que debemos es acatarlo y respetarlo porque tienen su derecho legítimo, porque es la legalidad que nos hemos dado entre todos y que hemos pactado entre todos en estas sociedades no musulmanas en las que estamos, y hay que reconocer este derecho inalienable a la soberanía de los pueblos. La Ikrafitdin no se puede imponer el Islam a las comunidades establecidas, legítimas, no musulmanas, al contrario de lo que creen los islamófobos, que ellos creen que van a salvar al mundo y con bombas de libertad duradera a los antropófagos aztecas les van a salvar de la antropofagia eliminándolos, robándoles las tierras y enajenándolos de su juridicidad y de su orden jurídico. Nosotros no creemos nada de esto. Esto no está permitido. No está permitida esa yihad ofensiva, entre comillas, evangelizadora. Eso es una cuestión occidental. El estalinismo, el nazismo, el jacobinismo, el liberalismo, tienen esa vocación salvífica, esa vocación imperial. Uno de los grandes, entre tantísimos, de toda esta basura de mentalidad salafista es que se imbuye de este lodazal de llamar a... No, hay que respetar el orden establecido, no hay que salvar a nadie si no quiere ser salvado. Cada uno es soberano, dueño de sí, tiene su derecho, su soberanía es inalienable. Hemos de respetar lo que no nos gusta, hemos de acatar y proteger aquello que no nos gusta que hemos pactado, como la Constitución de Medina,
que los musulmanes pactaron con judíos y musulmanes paganos, a pesar de que hacían cosas que no nos gustan, cosas malas, cosas muy malas como la idolatría, y aún así pactamos con ellos y les defendimos su derecho a cambio de que ellos también defendieran el nuestro. Y claro, lo que ha hecho Mandani, sus alianzas con la comunidad LGTB, recuerdan mucho, en parte, suena un poco la música, pero que se me perdone por la comparación, a estos pactos con los idólatras que hubo en su momento. Pero claro, la diferencia está en que aquellos pactos que hubo en su momento eran comunidades que cada una tenía su ley, vivían en la misma ciudad, la ciudad de Medina, y cada una tenía su ley y las leyes de una no afectaban a las leyes de otra. Las leyes comunes eran simplemente unos 12 puntos básicos de respetarse y de defenderse mutuamente, pero no interfería, no salpicaba la ley de una comunidad a la ley de otra. En cambio, en estos estados liberales jacobinos modernos, que a pesar de que Estados Unidos apueste por esa tradición anglosajona, apueste por el multiculturalismo, etc., no deja de tener, como todo el Occidente, sobre todo el de raíz luterana precisamente, una pulsión jacobina, ¿no? Y con estas leyes, no, si se limitaran solo a los que gustan de ellas, pues sería otra cosa. Otro gallo cantaría, pero especialmente en el caso de los menores, salpican y pueden salpicar a la comunidad musulmana también. Y eso no es de recibo. Eso está mal. Ahora, si no fuera por eso, promover y apoyar eso y esas leyes, no solo acatarlas, sino dar un paso más e incluso apoyar su consolidación, quitando lo de los menores y lo de que de algún modo se impusiera como enseñanza obligatoria en las escuelas, ese tipo de cosas. Y tampoco el tema de la adopción, porque también salpica y perjudica a menores. Pero en otros supuestos, cabe la pregunta, hipótesis que hacemos, pedimos al que tenga una fatúa que nos la pudiera facilitar. Es un tema controvertido que hay que estudiar y analizar y del que los usuarios debemos tomar una inspiración para cómo actuar en política. Si esto no salpicara, como decimos, la pregunta es, ¿estaría bien desde un punto de vista islámico? Ojo, nunca decir, obviamente nunca hay que decir que esto es halal o que esto es un bien o aconsejar a alguien que haga esto, pero decir, no solo acatar, sino apoyar esto como estrategia política a cambio de que estas comunidades también nos apoyen a nosotros contra un enemigo común que es la extrema derecha blanca, islamófoba, que también suele estar en contra de estos otros colectivos y buscar así una convivencia. Claro, no lo sé, estoy planteándolo, tengo dudas, solo estoy intentando describir lo que ha hecho Mandani y preguntarme, más que una respuesta, ni siquiera hago una hipótesis non figo, como diría Newton, sino que pido una respuesta a quien la tenga. Si conoce alguna fatúa, me interesaría mucho que me la pudiera facilitar porque genera incertidumbres y necesitamos, vivimos en el mundo no musulmán, respuestas, ¿no? Lo de respetar y acatar, eso es obvio, pero Mandani ha dado un paso más, que es apoyarlo, buscando consolidar eso y oponiéndose incluso a aquellos como el trumpismo que quieren eliminar esas leyes, que en principio a los musulmanes nos gustaría que eso fuera así, que se eliminaran esas leyes. Lo que pasa es que estamos en un contexto, una coyuntura en el que ha visto Mandani, en el que los que se oponen a esas leyes, los trumpistas o sus análogos en Hungría, por ejemplo, son los que hacen campañas islamófobas. En el caso del trumpismo no está tan claro. Yo creo que tiene hasta un ministro, por lo menos,
un ministro musulmán, Mehmet Oz, de Sanidad, o sea que muy islamófobo no parece que lo sea, y también ha participado en una audición de la recitación del Corán, ¿no? En una ceremonia anual que hacen con líderes religiosos, ¿no? Las autoridades norteamericanas. No parece, no es como el caso europeo. Sí que lo es, obviamente, el de Hungría. Y en estos casos, cabría hacerse esa pregunta, si buscar este tipo de alianzas, parecido a lo que decía Spengler, para protegerse y para buscar la convivencia contra un enemigo común sin necesidad de compartir, sin necesidad de compartir. Son preguntas que cabe plantearse. Finalmente, los reproches que solían hacerse a los musulmanes de parte de la extrema derecha islamófoba han quedado en la picota con Mamdani. El reproche número 1, que el Islam es incompatible con la democracia. El reproche número 2, que el Islam es antisemita. El reproche número 3, que persigue a los homosexuales, casi lo pintan como uno del Ku Klux Klan cuando perseguía a negros. Lo primero ha quedado descartado porque el Islam gana en democracia. Lo vemos en Londres con un alcalde musulmán, lo vemos en Nueva York. Los musulmanes somos los más interesados de que haya un sistema liberal democrático en Europa y precisamos liberal democrático, porque si no fuera por eso, los nazis o los stalinistas vendrían a por nosotros. ¿Cómo vamos a estar en contra de la democracia? Aparte de lo que he mencionado, de que debemos acatar y respetar los pactos que nos hemos dado entre todos y los pactos que un pueblo soberano en su soberanía inalienable se ha constituido. La Ekrafindin. No hay coacción en el Islam, no se puede imponer. Hay que respetar a las comunidades establecidas en su soberanía. Mamdani ha ganado votos y ahora estos mismos que decían que el Islam es incompatible con la democracia, estos mismos se quejan de la democracia y dicen que es un sistema envilecido, que no todo voto debe de valer igual, que debemos ir a una democracia censitaria, eliminar el sufragio universal, etc. Respecto del antisemitismo, que en el fondo es una chorrada porque los árabes son semitas, se ha visto con este apoyo mutuo de Mamdani a la comunidad judía y de la comunidad judía a Mamdani. Total. Y eso no es óbice para que Mamdani sea antisionista, como muchos de los judíos que le han apoyado. Y por cierto, el grueso de la comunidad ultraortodoxa y de los judíos liberales de izquierdas, muchos de ellos también, como los que mencionábamos al principio de este vídeo. Y claro, los mismos que le reprochaban al Islam el antisemitismo, a los musulmanes, ahora le reprochan a Mamdani en estos tabloides digitales, en estas nuevas torrebrunos ultras, dicen que los musulmanes son un instrumento, un caballo de Troya de los judíos, como si fuera una conspiración judeo-masónica, como un plan Kalergi para eliminar la raza blanca. Y esto va ligado a lo tercero. Estos mismos que acusaban al Islam de perseguir a los homosexuales de manera fuera de contexto, tal como pintándolos como uno del Ku Klux Klan, como son ellos, ¿no? Que en lugar de perseguir negros, persiguen a homosexuales, cuando pregúntenle a Goiti solo qué tal lo pasaba en Marrakech, o a Jean Genet, que además en Marruecos les hizo funeral de Estado. El Islam no persigue ni prohíbe esto en los no musulmanes, aunque vivan en un país islámico. Y a los musulmanes, ya hemos hablado en otros vídeos, solo se les castiga con un garantismo extremo, que es prácticamente imposible su aplicación. No redundaremos en ello porque lo hemos mencionado en muchos vídeos. Se necesitan 4 testigos oculares musulmanes, probos, varones de buena conducta y de buena reputación, 8 si son mujeres,
Y además, la calidad de la certeza del testimonio desciende hasta tal punto que en los libros se menciona como si hubiesen pasado una cuerda por en medio de los genitales para cerciorarse que la penetración ya se había consumado. Si no, aunque fuera que iba a empezar, no vale y no se aplica el castigo. Y una mínima duda se puede volver en contra del que testimonia. Además de que el Islam insta a tapar todo fenómeno, salvo cuestiones de fuerza mayor, de que uno va a matar a otro, pero a tapar todo fenómeno, porque dice el hadith, el que cubra a su hermano, Allah le cubrirá en el día del juicio. Precisamente el Islam, además de perdonar, estimula, insta a tapar, a no delatar. Todo lo contrario, la Inquisición, por cierto, y de este espionaje moral. No hay lugar a patrullas de la moral tampoco, porque el Islam no permite que uno se tome la justicia por su mano. En todo caso, pueden ser patrullas informativas, pero que también son una forma de coacción o de intromisión, si no se ha pedido, ¿no? Patrullas de la moral, no hay lugar para eso. Eso es algo cucuzclanero también. No hay lugar para eso, porque debe haber unas garantías procesales. Unas garantías procesales. Y cuando, por ejemplo, uno ve a una mujer sin velo, primero que no tendría sentido alguno obligárselo a poner, porque en el momento que te giras ya se lo va a quitar de nuevo. Y segundo, porque además hay unas garantías procesales, tú no te puedes tomar la justicia por su mano, porque ni siquiera sabes si está loca o no, si es musulmana o no, si se acaba de convertir o no, si se le ha olvidado o no, si tiene algún tipo de enfermedad o no, y todos los supuestos que te puedas imaginar. Hay un hadith que dice, creo que dice, ponle 25 excusas a quien supongas que le veas haciendo algo que se supone algo que está mal. Dicho esto, claro, esto queda en la picota. Y estos que acusaban al Islam de que van a perseguir a los homosexuales en Europa, y que en el mundo islámico ya hemos visto el garantismo que hay para que les pudieran castigar, que es prácticamente imposible. En el caso de los musulmanes, en el caso de los no musulmanes no tiene ningún problema, como lo tendría Goitisolo, a no ser que lo hagan en la vía pública. Pero eso tampoco se permite aquí. Hace poco en Barcelona castigaron a una pareja heterosexual porque hizo relaciones en el metro de Barcelona y les pusieron una multa porque está castigado. Ese tipo de actos también en la Europa, ¿no? Si se hacen en la vía pública. Entonces, claro, hemos visto que esa comunidad LGTB le ha apoyado masivamente. Y ahora estos mismos, con su demagogia habitual, dicen los musulmanes se apoyan en los homosexuales para entre los dos conspirar para destruir la familia blanca, las familias de raza blanca. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que van a por ellos o que son amigos contra la familia blanca? Todo vale para estos demagogos. Todo vale porque en el fondo todo su argumentario es simplemente racismo puro y simple, porque son una emanación de estos patricios locales, como los WASP o la castellanía de Torrebruno en la meseta. Estos patricios locales que simplemente quieren mantener su idiosincrasia, su costumbrismo, su supremacía cultural en su terreno, que creen que es su cortijo, y una diversidad y un pluralismo cultural, creen que les va a hacer tanta mella o más que un levantamiento económico de los de abajo. Y temen esta diversidad cultural porque, igual que en el pasado atacaron a vascos, a catalanes y buscaron el centralismo, o en el caso de los WASP, a los indios, porque temen que si no hay esa homogeneidad, cortados todos por el mismo patrón, de tal y como son ellos los amos, creen que si no hay esa homogeneidad entre súbditos y amos patricios, va a ser para ellos, para los amos, mucho más difícil el control. Esto también lo escribe Spengler en Años Decisivos.
que los patricios, que allí donde se pierde, en la masa, ese sentido de endogamia, sentido de coincidir con la cultura de las élites y transmitir la cultura de las élites, cultura, dice Spengler, pues desaparece y se marchita ese dominio y finalmente esas élites pierden el poder porque no tienen ese ascendente sobre gente diferente. Es por esto que estas élites culturales locales, patricios, como lo dice Spengler, y patricios, como aparece en la película de Coppola, Megalópolis, es decir, Gotham City, New York, estos también hemos denominado a Mandani como The Catcher in the Rye, el guardián del centeno, que es la mala traducción que acabó por consolidarse de la novela del neoyorquino Salinger, cierto, otra vez de New York también. Pues este guardián del centeno va protegiendo, como jugador de béisbol, va protegiendo, él se refiere a los niños. Mandani podría decirse que es como el protector, el Robin Hood de comunidades y minorías identitarias. Wok, decían que Wok está muerto. Wok ha venido para quedarse. Además que su adversario, el trumpismo y la derecha identitaria, es Wok también. O sea, es otra forma de wokismo. O sea, es a lo que el indigenismo y el movimiento Black Lives Matter, movimiento negro indigenista, o estos lobbies LGTB, o el feminismo, lo equivalente a eso y lo análogo a eso son los grupos supremacistas blancos y etnonacionalistas. Y este grupo esperpéntico de los incel y los varones unidos, del amigo de Agustín Laje, el amigo de Milei, de varones unidos, ¿no? Estos movimientos misóginos que recuerdan a los que había en la Alemania nazi y que están ligados precisamente, van al homoerotismo o incluso más, como ya demostró Wilhelm Reich en Psicología de masas del fascismo. Pues al final pues hay unos vasos comunicantes. Son totalmente análogos estos woke de izquierdas a estos woke de derechas. Por tanto, el movimiento woke de una u otra trinchera ha venido para quedarse. Y más bien la rama woke que está en decadencia no es precisamente la liberal izquierdista, etcétera, sino la de tipo patricia, es decir, la que defiende estas culturas autóctonas, culturas en este sentido patético, spengleriano de cultura, castizo de Bar de Manolo, aunque lo quiera vincular a alta cultura, pero en un sentido castizo, agrario. Pero la verdadera alta cultura es siempre cosmopolita, no es vernácula, no es castiza. La alta cultura, Francisco Suárez, inspirado en Averroes y Avicena, que en su carga de citas son, junto a Tomás, los autores más citados, en su monumental Disputaciones Metafísicas, lo mismo Cervantes, que nace de esa levadura judeo-morisca, era judeo converso de origen, lo mismo Dante, que copia, como demostró así Palacios, fragmentos del Futuhat al-Mequía, una Divina Comedia, o Goethe, que ella que llegó a celebrar la Leila Truncada del Ramadán y compuso un diván inspirado en la poesía persa, o Hegel, que dice que Rumi es la cúspide, el sufí persa, la cúspide del saber absoluto, lo dice la Enciclopedia de Ciencias del Espíritu, o ni que decir tiene Baudelaire, Rimbaud, que leía el Corán y que vivió en Etiopía, o Baudelaire con su amante mulata y que generó el escándalo en el París del siglo XIX. La alta cultura siempre es cosmopolita y nada castiza, nada vernácula. Tenemos que las superélites, esto también lo ve Spengler en su libro, han preferido lo multirracial, porque al contrario que las élites locales, que para tener control necesitan sociedades homogéneas, a las superélites, como no, su control no es un pequeño trozo, un cortijo, sino la aldea global. Ellos piensan globalmente y actúan localmente, como el lema del Club de Roma, y piensan en términos como el César de imperio y no de aldea.
en este pensamiento de imperio cesáreo, de un nuevo orden cesario, imperial, espíritu de la época. Como decíamos, lo de Bandari, les viene bien este tipo de, justamente el enemigo de este orden imperial y de las superélites, su principal escollo para implementarse un pleno globalismo son las élites locales patricias, porque son la mayor resistencia a un orden global planetario, a un Estado mundial, como el título de la obra de Juncker, o a lo que se refiere H.G. Wells en su libro La conspiración abierta. Es el principal obstáculo y lo que estamos viendo ahora es una guerra, en una tercera guerra mundial, entre las superélites contra las pequeñas élites locales que se oponen a este proceso. Unas élites locales que tienen su causa justa para oponerse, porque defienden su soberanía, como es el caso de Putin, o de Maduro, o del régimen de Irán, pero otras élites que son puramente caprichosas, imperialistas, insolidarias y que merecen ser borradas, ¿no? Como el trumpismo, el lepenismo o la brunete mesetaria castellana. Y no los castellanos, sino esa oligarquía castellanista. Y yo lo digo siendo castellano, que es como se debe denunciar con mayor contundencia, precisamente viniendo desde dentro. Y creemos que van a fracasar tanto las malas, pequeñas élites locales como las buenas de Putin, Maduro. Decimos buenas, o Irán, decimos buenas porque estas, al contrario que los otros patricios, sí que buscan la plurinacionalidad, como hace Putin, que dice que el Islam forma parte de la identidad rusa, o Evo Morales, que estableció una constitución plurinacional. No es como estos otros patricios sionistas o wasp trumpistas que buscan, o los castellanos, el castellanismo, homogeneizar. Claro, evidentemente, para estos, la gente que se libera de las cadenas de estos patricios locales, el proyecto de las superélites es liberador. En ese sentido, Mamdani es un guardián tercentero de libertador y protector de estos nichos identitarios frente a las cadenas, es como el de V de Vendetta, ¿no? Frente a las cadenas de estos fascios patricios localistas, ¿no? La lástima que este proyecto imperialista del nuevo orden mundial barre también a soberanismos justos que sí que respetan la convivencia y la plurinacionalidad, y que además su modelo de imperio es el de una falsa ecumenidad que en el fondo también va a atender a la homologación y al centralismo bajo otros parámetros y que no quiere respetar ni la ley natural ni la diversidad. Frente a esto, otro proyecto, el verdadero proyecto de globalización sagrada, y son los dos únicos que van a quedar en pie, va a ser el Islam, y sobre todo el Islam tijani, ¿no? Que está en el continente africano y en el norte de África. Es por eso que no es casualidad que las superélites hayan elegido como símbolo a Mamdani, porque las superélites saben que solo su proyecto satánico y el Islam son los que van a quedar y que van a ser barridas las pequeñas potencias locales, tanto las negativas como las positivas, van a ser barridas porque no tienen la fuerza de los tiempos del espíritu de la época, que sí que tienen el Islam y el satanismo con un proyecto universal de globalización sagrada, en el caso del satanismo de la inversión de lo sagrado. El hecho de que saben que el Islam va a quedarse les lleva no a ser por y malo contra el Islam, como si hacen estos patricios WASP o de la meseta de Torrebruno, de Vox, sino a ser un poli bueno, como lo de Mamdani, un poli bueno para intentar reformarlo, modernizarlo, satanizarlo, llevarlo a su terreno paulatinamente, ¿no? Y en eso estamos, y esta es la razón por las que han elegido a Mamdani, pues son más inteligentes que los
Abascal de turno, y su idea es más bien persuadir que una absurda lucha por aplastar algo que no puede ser aplastado y que va a permanecer, como ellos saben, eh, que va a permanecer. Igual que lo satánico en una parte hasta el fin de los tiempos y ser destruido por el Mehdi al-Islam e Isa al-Islam también permanecerá largo tiempo hasta ese momento. Pues eso es todo. Estas son nuestras reflexiones del significado escatológico, metapolítico, de lo que significa la figura de Mamdani y por qué las superélites lo han preferido a él, y cómo lo woke en este sentido, además, lo woke de izquierdas más bien, ha venido para quedarse y estos patricios locales tienen la batalla perdida. Y como musulmanes es lo que debemos saber, a falta de fatuas que nos den con precisión el juicio exacto de cómo verse en política, pero intentando esclarecer ciertos acontecimientos. Muchísimas gracias.